Gracias, señor Martínez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra su portavoz, el señor Guerrero. Muchas gracias. Bueno, nosotros presentamos interpelación a la consejera, hemos presentado lo de ley en ese sentido y la verdad es que lo que se ha hecho con el sector del comercio, donde una de cada cuatro pymes en Aragón es un comercio, en donde hay 23.000 establecimientos, pequeño comercio, 1.100 mediano comercio, más todos los trabajadores que hay en las grandes superficies, donde es un empleo de calidad y estable, que además fija población y que especialmente también tiene un interés especial en el medio rural, en ese 55% de Aragón, pues es una aberración a todos los niveles, y hay que decirlo, es una aberración. Ya no por el menos 71% de reducción en las partidas presupuestarias, que es una aberración, sino en la no voluntad y en la no planificación del Gobierno a la hora de potenciar un sector que está intentando hacer autocrítica, que está intentando afrontar los nuevos retos del siglo XXI en cuanto al comercio online. Ya 3 de cada 4 comercios vende de forma importante en Aragón a través del comercio online y el otro 25% por lo menos ya se está dando cuenta de que lo tiene que hacer, sino que aquí hay un dato y ahí se ve la no voluntad aberrante del propio Gobierno, y digo aberrante, y es que hubo un cero. En el presupuesto hubo un cero. De los más de 5 millones de euros que había presupuestados, hubo un cero. Y en el último momento, el último día, el Gobierno mete 1 millón de euros y encima aún el sector del comercio le tiene que dar las gracias. Ojo, no, es que no lo digo yo, lo dice la CEMCA, que es la Confederación de Empresarios de Aragón, lo dice la FECOS, lo dice la ECOS, lo dice la gente de Teruel. Es que no lo está diciendo el diputado del Partido Aragonés, se lo está diciendo todos los representantes que representan a los comercios de Aragón. Y lo saben, y lo saben. Y además, le voy a dar un consejo. Es mejor dejarlo en cero que en el último minuto meter el 1 millón de euros, porque es que parece que se están riendo de ellos. Y no lo digo yo, es que no lo digo yo. Lo dicen los representantes del comercio de Aragón. Y si no, hablen más con ellos, hagan ese logo que tienen de escuchar, escúchenles, y a partir de ahí implementen sus políticas. Vuelvo a decir que es lícito, es lícito poner la cantidad que ustedes crean necesarios. Pero ese cero, vamos, demuestra la no voluntad de cara a esos 25.000 comercios que hay en Aragón. Y luego, cada comerciante se la juega cada día como levanta la persiana. Esos 23.000 establecimientos, 23.000, más esos 1.100 de mediano comercio. Ya no hablo de las grandes superficies, que naturalmente tienen sus derechos y contienen un gran número de trabajadores. Pero vuelvo a decir, ese cero que ustedes ponen, ese cero, vamos, ya no solo al Partido Aragonés, que también, sino a las propias asociaciones de comercio, de verdad. Y pregúntenles, no me pongan esa cara, de verdad, se lo digo con todo cariño, además. Pero ese cero demuestra la no voluntad que tiene el Gobierno a favor, mejor dicho, en contra del sector del comercio. Y de cara a próximos presupuestos, intenten enmendarlo. Si nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley del grupo proponente, pero todos sabemos que va a ser muy complejo y muy complicado. De cara al año que viene, intenten enmendar ese recorte aberrante a un sector como es el del comercio en Aragón, porque luego se nos llena la boca de que queremos empleo de calidad, empleo estable, queremos fijar población en el territorio. Si no hay nada como el autónomo, el sector del comercio, que cumpla ese papel, que podemos ligar al autónomo, podemos ligar al emprendedor, pero de verdad, es lícito cualquier tipo de política que ustedes hagan, pero ahí ha habido un error fatal de previsión. Y ya no quiero entrar en que, claro, es que no hay previsión, es que no sabemos por dónde ir. Intenten enmendar de cara al año que viene, y se lo vuelvo a decir, se lo dije a la consejera en la interpelación, lo digo también ahora a los grupos del Gobierno y a aquellos que han apoyado los presupuestos, que también son cómplices, y de verdad intentemos tener en cuenta al sector de comercio en Aragón, que tiene más de un 20% en el PIB, tiene más de un 20% de predominancia en el PIB y que puede ser uno de los que, junto con los autónomos y los emprendedores, nos saquen de la crisis. Muchas gracias.